Bueno, muy buenas tardes, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por este día precioso, día especial. Y bueno, en este taller, este curso de eclesiología bíblica, que será dictado por nuestro hermano pastor Raúl Oliva de Tucumán. Bueno, él se va a estar presentando seguramente más algunos detalles. Y no le quiero robar el tiempo y invitarlo, pastor, que el Señor lo bendiga. Amén. Gracias. Bueno, feliz aniversario. Qué lindo que me hagan partícipe de esta linda fiesta. Un saludo de la Iglesia Bíblica Reformada Jesucristo es Señor, allá en Tucumán. Para mí es un gusto y un privilegio compartir con ustedes. Alguien dijo una verdad, que para que lo conozcan un pastor que se ponga de pie, pero para que lo quieran, hable poquito, dice, ¿no? Y más una fecha como hoy. Pero bueno, prometo que vamos a terminar antes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, este es un taller, entonces acá vamos a intercambiar palabras, charlas, respuestas, y la idea es que podamos aprender más acerca de lo más hermoso que Jesús ha puesto para todas las naciones, que es justamente la iglesia, ¿no? Es el lugar más lindo porque Él dice que sus ojos están allí, ¿no? Y sus oídos atentos. Muy bien, primera pregunta. ¿Qué dicen ustedes que opina la gente de afuera de la iglesia? A ver. ¿Qué dice la gente de la iglesia evangélica? Vamos, sin filtro. Por ejemplo, ahí están los locos. ¿Qué más? Que perdemos el tiempo. Y que nos sacan la plata. Los raritos. Los locos, aleluya. Hay frases comunes despectivas como que anda a llorar ¿a dónde? A la iglesia, ¿no? ¿Dice o no dice eso la gente? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué decías vos antes de ser creyente de la iglesia? Lo mismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué decís ahora siendo creyente de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y esa es tal vez la pregunta que vamos a desarrollar en esta tarde para darle el énfasis, porque justamente una de las preguntas más importantes que la iglesia de Jesucristo debe hacerse y debe saber responder es esta. ¿Qué es la iglesia? Porque cuando nosotros, acostumbrados a usar la palabra iglesia para referirnos a un edificio, usamos mal la palabra iglesia. Por ejemplo, ¿vamos a dónde? A la iglesia. ¿Quién limpia? La iglesia. ¿Quién pinta? La iglesia. ¿Dónde están los jóvenes reunidos? En la iglesia. Está bien, es una terminología que estamos acostumbrados a decirlo, pero todos creo que sabemos que no es correctamente utilizada, ¿sí? Porque si nosotros respondemos bíblicamente ¿qué es la iglesia? Aunque parezca una respuesta sencilla, aunque parezca tal vez que es muy obvio responder, va a determinar de ello, de nuestra percepción bíblica de la iglesia, la manera que adoramos, la manera que nosotros predicamos, la manera que servimos, incluso cómo vivimos como pueblo de Dios. Por eso es que es importante, a veces lo que parece obvio, no es tan obvio cuando nos ponemos a meditar y a pensar un poquito. Porque si bien es cierto a lo largo de la historia, muchas congregaciones han comenzado con buenos fundamentos bíblicos sólidos, principios muy importantes, pero con el paso del tiempo algo ha sucedido, algo ha pasado. Ha empezado a adoptar prácticas, costumbres, tradiciones, incluso filosofías, y hoy tendencias que presionan el sistema mundo, ¿no? Hoy pareciera ser que la iglesia se ha transformado en un lugar para ir a estar y sentirse bien. Y es un problema si nosotros vemos que el mundo se siente bien con la iglesia. Porque, por ejemplo, los vecinos pueden decir, ¿qué opinan de esa iglesia?
y a lo mejor tienen un buen concepto y dicen, ahí venden las mejores empanadas del barrio. Hay un conflicto existencial, pero esto es lo que nosotros debemos ver, mis hermanos, que debe ir mucho más allá y mucho más profundo, porque cuando Jesús menciona por primera vez la palabra iglesia, que está allí en Mateo capítulo 16, en la famosa confesión de Pedro, que la iglesia romana la ha tomado atribuyéndose como que el apóstol Pedro es el primer papa que ha fundado allí su iglesia, cosa que es una mala interpretación. Nosotros vemos que a Jesús también le interesa saber qué dice la gente, qué opina la gente. Y fíjense ustedes que Mateo 16, el versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, usted dirá, pastor, no está preguntando qué es la iglesia, está preguntando quién es Él. Pues ese es un problema. Si nosotros tratamos de separar la iglesia de Cristo, ahí ya estamos haciendo cualquier cosa menos un diseño. Cristo es la iglesia. Y desde ese plano tenemos que empezar a ver que ellos empezaron a responder qué decía la gente acerca de Jesús. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Tal vez la respuesta de la gente incluso hasta creía en la reencarnación, nombrando personas ya muertas, ¿no? Pero Jesús va a la pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y esa pregunta resuena hasta el día de hoy cuando hablamos de la iglesia. Puesto que necesitamos nosotros entender que acá aparece nada más y nada menos que la intervención sobrenatural de Dios para que la respuesta sea concreta. Allí es donde Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se imaginan la cara de los demás apóstoles diciendo, wow, un aplauso? Pero ¿cómo es posible que haya dado semejante definición? Jesús resaltó con una bienaventuranza, para hablar criollamente, los felicitó por lo que había dicho. Y él le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para hablar de la iglesia según las Escrituras, no es posible si no es una revelación de parte de Dios Padre. Y cuando hablo de revelación, no le tengamos miedo al uso revelación con las iglesias neopentecostales que usan la revelación para cualquier ensalada. Cuando hablamos de la revelación para aquel momento donde todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, es justamente lo que hoy podemos decir que Dios lo ha revelado y que lo tenemos aquí en nuestras propias manos, que es la Escritura. Entonces lo que vemos acá es que continúa con algo más. Jesús dice algo más. No solamente que era bienaventurado porque no le había revelado ninguna persona humana, sino el Padre que está en los cielos. Y Jesús hace otra declaración allí. Y Él dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acá es la primera vez que Jesús menciona la palabra iglesia. No porque antes no se usaba la palabra iglesia, no porque no era común y cotidiano. La palabra iglesia tiene un derivado, una palabra griega, que es bueno entender de qué se trata, y por eso es que Jesús no está inventando una palabra. Él está haciendo el uso de una palabra que en el griego se entendía perfectamente a qué hacía referencia. Es la palabra los convocados, los llamados, los apartados, los llamados a salir. Porque en el griego, y conforme a la mitología incluso, dentro de lo que eran las áreas gubernamentales, los eclectos eran las personas escogidas para tratar los asuntos importantes de toda Grecia. Por eso es que eran los llamados muy específicamente para asuntos importantes. Entonces el concepto de iglesia ya va cambiando con la idea de capilla a una asamblea de asuntos muy importantes. Lo que vemos que Jesús dijo acá, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca
dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Noten ustedes que muchas veces hasta la comprensión de la lectura es errada, porque muchas veces, hasta lo he escuchado decir y hasta he visto ilustraciones equivocadas, porque pensamos que la iglesia está cerrando la puerta y está soportando que el infierno no entre a la iglesia, pero es al revés. Es las puertas del Hades, las puertas de la oscuridad, las puertas de la muerte, no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia irrumpe porque tiene un mensaje que es soplando vida. Porque eso viene desde Génesis capítulo 2, que Él sopló aliento de vida. Y esto es lo que produce generalmente una gran admiración, que muchas veces nosotros no admiramos la iglesia como Dios la admira. Dios la ama, la iglesia. Y acá agrega algo más: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado de los cielos. También un texto muy mal interpretado que, como no es el tema de hoy, no voy a profundizar. Pero lo que sí quiero resaltar es que nosotros debemos entender que por la razón de que se interpreta tan mal, aún dentro del campo y del mundo evangélico, que es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, necesitamos nosotros volver al principio. Necesitamos volver nosotros a la palabra del Señor. No para inventar una nueva manera tal vez de hacer iglesia, sino para recuperar justamente el modelo bíblico que Jesucristo estableció. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es que si hay un patrón y hay un modelo, no debemos alterarlo. Hebreos dice que cuando Dios le dijo a Moisés que iba a levantar el tabernáculo, dice literalmente, le advirtió diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Jamás el diseño de Dios está puesto para la opinión nuestra o la innovación nuestra, sino que hay un diseño establecido, la cual si nosotros hacemos las cosas como Él las manda, las bendiciones son naturales. Pero cuando alguien está adulterando, cambiando, modificando o tratando de embellecerla fuera del diseño de Dios, las consecuencias son reales. Y eso es el problema más grande que nos encontramos con la proliferación de tantas cantidades de iglesias evangélicas que hay por todo el mundo, pero sin embargo el mensaje todavía sigue sin llegar a muchos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es esta situación? Lo primero que tenemos que recuperar es el modelo que Cristo ha establecido. Porque cuando Cristo habla, y acá le dice a Pedro, le está hablando de fundamento. El fundamento es la revelación, que la iglesia la integran todos aquellos que el Padre les revela que Jesucristo es el Señor, principalmente. Entonces, para esto nosotros debemos ver que al ser la primera vez que Jesús menciona la palabra iglesia, acá en Mateo 16, no es una referencia casual. Algo quiso mostrar el Señor. Algo quiso que nosotros hoy veamos en cuanto a esto. Es una declaración que define claramente el origen, el fundamento y la seguridad de la iglesia hasta el final. Nunca desprovista. Y todo lo que hace y enseña el Nuevo Testamento, lo hace justamente para que la iglesia sea justamente lo que Pablo dice, el baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia de Cristo debe ser vista con el fundamento que Él establece. Número 1, ¿cuál es el primer fundamento? Allí vemos en el versículo 18 que le dice Jesús, yo también te digo, tú eres Simón Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia. ¿Leí bien o no? No le dijo, tú me edificarás mi iglesia. No dijo eso. Tampoco le dijo, yo te edificaré la iglesia. Tampoco dijo eso. Jesús fue muy claro cuando dijo, hey, yo edificaré mi iglesia. Mire, levante 2 dedos así. Y ahora casi, mire.
No sé ustedes, pero a mí me trae un alivio saber que la iglesia la edifica Él, y Él dijo, si el que conmigo no edifica, no construye, te está desparramando. Hay un problema cuando cambiamos, cuando innovamos. Por eso es que cuando Él dice mi iglesia, está afirmando un derecho absoluto de su iglesia. Así que ya no solamente la pregunta es ¿qué es la iglesia?, sino que ahora vamos a ir con la pregunta más íntima y más profunda que todos nosotros debemos hacernos acá. Pues, ¿es esta la iglesia de Cristo? Porque también puede ser de que muchos digan, Señor, Señor, y el Señor diga, yo no te conozco. Y ahí se predicaba, se echaba fuera demonios, se sanaba. Dones, talentos, ministerios, una gran actividad religiosa, pero no conocían al Señor porque no hacían la voluntad del Padre. Entonces creo que es saludable también preguntarnos, ¿es esta iglesia la iglesia que Cristo está edificando? Pues claramente, mis hermanos, no habla de una organización creada por hombres, ni tampoco está hablando de una institución que pueda ser modificada según las preferencias de cada generación. Porque a través de los tiempos, después de la Reforma Protestante, ha ido cambiando tanto que ha perdido la identidad de la iglesia de Cristo. Se habla de Cristo, se canta de Cristo, se predica de Cristo, se enseña de Cristo, pero no se vive a Cristo. No se vive bajo el señorío de Cristo. Y es importante entender, mis hermanos, que cuando la palabra de Dios nos está mostrando de que hay un diseño que debemos respetar, es importante que nosotros nos evaluemos con ese diseño. Por eso es que no se trata de modificar, sino se trata de un pueblo de almas redimidas y compradas por su propia sangre. Cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos allí en Éfeso, los mandó a llamar. Dice que fue tan corta esa escena, pero tan profunda y tan triste, cómo lloraban, cómo se sentían ellos, porque Pablo se estaba despidiendo y le decía, ustedes ya no me van a ver más el rostro. Ahora, Pablo dice lo siguiente, el versículo 28, por tanto, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia ¿de quién? La iglesia del Señor, porque fundamenta allí, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa era la aflicción de Pablo. Pero claramente deja entender que la iglesia es del Señor porque Él la compró con su propia sangre. Así que tu vida tiene un alto precio. Tu vida tiene el costo de aquel que ocupó esa cruz y hoy quedó vacía. Tu vida le pertenece a Jesucristo. Y la iglesia es la reunión, la congregación de los redimidos por su sangre, que tenemos un dueño, se llama Jesucristo. Y por eso es que la tarea de los pastores, de los ancianos, de los obispos es apacentar a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Porque el Espíritu Santo nos ha puesto como obispo de ellos para apacentarla. Entonces, mis hermanos, cuando esta verdad confirma claramente el apóstol Pablo quién es el dueño, empezamos a entender que ese precio incalculable con la cual fuimos adquiridos mediante el sacrificio de la cruz, ningún hombre, ningún ser humano podría reclamar autoridad absoluta de aquello que fue comprado solamente por el Hijo de Dios.
por medio de su sangre. Así que esto cambia completamente, mis hermanos, la perspectiva del ministerio. ¿Por qué? Porque el pastor no es dueño de la iglesia. Los ancianos no son propietarios de la iglesia. Los miembros de la iglesia tampoco pueden considerarse que les pertenece algo. Todos nosotros somos administradores de la multiforme gracia del Señor. Todos nosotros vamos a comparecer ante el Señor y a rendir cuenta qué hicimos con todo lo que Él en su gracia nos dio para administrar. Por eso es que esto cambia totalmente nuestra manera de ver las cosas, porque todos somos administradores y cuyo único Señor es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo edifico mi iglesia. Así que con esa razón, la pregunta más importante en toda decisión congregacional no debería ser qué nos gusta o qué funciona mejor, sino decir, ¿y qué enseña Cristo en su palabra? A la luz de la Escritura vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer. Ahora, no estoy diciendo que todo lo hacemos con mala intención. ¿Por qué? Porque muchos somos sinceros. A veces metemos sinceramente la pata. Porque somos sinceros. Ahora, déjenme decirles que las buenas intenciones no justifican las malas acciones. Yo puedo tener un ataque de apéndice y justo mi amigo es carnicero y dice, mira, si vos querés. Él puede tener buena intención, mi amigo, ¿no? Pero si yo me dejo operar por un carnicero, seguramente voy a morir. Las buenas intenciones no justifican las malas acciones. Entonces, muchas veces hacemos cosas con buenas intenciones de querer hacer que la iglesia de Cristo crezca, que la iglesia de Cristo esté atractiva, que la iglesia de Cristo sea popular, que la iglesia de Cristo pueda venir todo tipo de personas. Y entonces allí es cuando nosotros, sin darnos cuenta, abrazamos el pragmatismo. ¿Sabe lo que es el pragmatismo? Juntar cosas para ver qué resulta. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo, que nosotros no podemos unir lo santo y lo profano, la luz de las tinieblas, no se puede fusionar. Pero cuando alguien ha empezado a perder de vista el diseño original de Dios, empieza a ver cómo podemos hacer que la iglesia sea atractiva y entonces el pragmatismo se transforma en utilitarismo. Si me funciona, vamos para adelante. Y así la atmósfera y la cosmovisión de los miembros de la iglesia empezó a cambiar porque, mis hermanos, a veces uno le pregunta, ¿cómo estuvo la reunión? Tremenda, estaba llena de gente. Mire dónde nosotros evaluamos que estaba bueno. Mire, yo estuve en velorios llenos de gente y no por eso estaba bueno. Porque las cantidades de personas no significan nada. A Jesús lo seguían multitudes, pero sin embargo en un momento casi se fueron todos. Y Él les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Simplemente porque un día decidió decirle algo que los ofendió. Si ustedes quieren seguirme y no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Se fueron todos, ofendidos. Pero Jesús le dijo antes, claro, ustedes me siguen porque yo les doy el desayuno, les doy el almuerzo. Había alimentado a una multitud entera. Y es exactamente lo mismo que pasa hoy en las iglesias, porque todavía la gente sigue buscando las bendiciones y las dádivas y no al Creador. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Agárrese unas tardecitas de invierno, llame a un niño, a su hijo, su nieto, su sobrino, córtele una rebanada de pan y póngale dulce de leche. ¿Qué hace el niño? Se come el dulce de leche y te da el pan. Y va de nuevo. Y vuelve a hacer lo mismo y te da el pan. Y en algún momento ese nene come el pan. Porque se come el dulce de leche y no come el pan. Bueno, mis hermanos, así hay muchas personas que quieren solamente lo que Dios ofrece, pero no bajo ningún aspecto quieren señoría de Cristo. Y hay algo que debe pasar allí. Si nosotros como iglesia queremos vivir como una iglesia real, de donde Cristo está edificando, pues déjeme decirle que la única forma es volver a su palabra y empezar a escudriñar, porque claramente vemos que Cristo es el que edifica su iglesia y Él sabe cómo hacerlo. Al decir yo edificaré mi iglesia, Jesús no solamente afirma que la iglesia le pertenece, sino también declara que Él mismo la edifica. Y un problema grande es cuando preguntamos, ¿y dónde está Jesús? Y entre todos los cristianos empezamos a hacer una ensalada, ¿no? Arriba, aquí, acá, acá. ¿A dónde está Jesús? Mire, cuando nosotros dejemos de
intentar seguir a Jesús, porque nosotros ya no seguimos a Jesús, Él habita en nosotros. Ese es el misterio revelado que Pablo dijo. En otras generaciones no se ha dado a conocer, pero que ahora es revelado, que Cristo es en vosotros, Cristo está en ti. Hasta a veces las canciones son peligrosas, ¿no? Yo te busco, ¿a dónde va a buscar? O que queremos que la presencia de Dios no se vaya. ¿A dónde se va a ir la presencia del Señor? Si Él habita, antes era visitación, ahora es habitación, Él está en nosotros. Él mismo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son suficiente evidencia de que Cristo no habita en templos hechos por humanos, Él habita en nosotros. Por eso lo tenían por loco cuando Él dijo, destruyan este templo, yo en 3 días lo reedifico. Tiren el naos, que yo edifico el yerón. El yerón es el cuerpo de Cristo espiritual. Por eso, mis hermanos, es muy importante y significativo entender que las cosas están tan claras en la palabra, pero nuestra cosmovisión nos hace ver cosas diferentes. Y ahí es donde nosotros empezamos de toda forma a querer defender tradiciones, costumbres y cuantos ritos que muchas veces parecen lindos y agradables a nosotros, pero no son bíblicos. Y cuando alguien toca estos principios, pareciera ser que tocamos la vaca sagrada. Y Dios hace hamburguesa con las vacas sagradas, hermano. Porque lo que Él quiere es que prevalezca su idea, su iglesia, su verdad. No que sea amoldada y adaptada para que la gente se sienta bien, sino que la verdadera palabra de Dios, que es como espada, llegue hasta lo más profundo. No es mis palabras, es la palabra del Señor. Así que cuando Él dijo edificaré, nos recuerda, en ese tiempo verbal, presente continuo, edificaré, no dijo yo edifiqué o yo voy a edificar, edificaré. Ese continuo obrar de Jesucristo, ese tiempo presente que nos hace a nosotros ver que la obra de Cristo es continua. Él reúne a su pueblo, Él los salva de sus pecados, Él los santifica por su Espíritu Santo, Él los transforma por medio del Evangelio, Él los incorpora en el cuerpo de creyentes vivos, renacidos, resucitados, y nos encomienda la gran tarea que es llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y esto, mis hermanos, es maravilloso, donde nosotros debemos decir gracias, Señor, porque antes estábamos sin fe, sin esperanza, perdidos, muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos una identidad. Ahora tenemos un lugar donde Dios se expresa para amarnos. Así que esto significa el crecimiento de la iglesia no se va a detener. Fíjense conmigo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el primer discurso de Pedro. Una vez que todos allí en el aposento alto recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron repartidas lenguas idiomáticas para que todas las naciones escucharan el nombre de Jesucristo, ahí se paró Pedro a explicar lo que estaba pasando, que todo esto era el cumplimiento del Espíritu Santo y las profecías que habían habido sobre ese acontecimiento. Y en ese duro discurso que Pedro estaba diciendo, por ejemplo, versículo 36 de capítulo 2, dice, sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Compungidos, la palabra de Dios. Pedro lo acababa de decir, ustedes son los que han crucificado. Ustedes son culpables. ¿Qué ha pasado con el Evangelio con el correr de los siglos? Pues ahora parece que hay que sacar palabras para que la gente no se ofenda. Y ahora simplemente estamos diciendo, mira, a vos te falta solamente Jesús para ser feliz. Como si fuera que es un complemento más. Pues acá vemos que para que haya compungimiento de corazón es lo que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto es el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así que
los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3.000 personas. Y allí viene el fundamento de la iglesia de Cristo, la cual Él dijo, yo edificaré. Jesús estaba edificando. Y por eso que los apóstoles empiezan a revelar el fundamento. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. La común unión es el resultado de la unidad doctrinal. Yo puedo darle un abrazo a un hermano, pero a lo mejor no le puedo dar razón si está equivocado en la palabra del Señor. Pero para que haya un resultado fundamental, la iglesia debe tener unidad testimonial en la palabra. Todos debemos conocer la palabra. Empiece por el índice. Porque es importante saber que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es muy útil. Realmente produce lo que ninguna otra persona con su propia palabra puede hacerla. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice allí? Leamos fuerte juntos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién dice que añadía? Porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. El Señor, por su obra del Espíritu Santo, lo sigue haciendo. El Señor un día le dijo, apárteme a Saulo y a Bernabé. Es el Señor. Por eso es que para que sea Salvador, primero tiene que ser Señor. El que gobierna, el que cumple con la tarea de bendecirnos. Entonces vamos a un poquito más adelante. Tenemos un break, ¿no es cierto? Tenemos un break. Bien, nadie puede añadir algo al diseño que Dios ya tiene hecho. Porque no dice que los apóstoles añadían personas, ni tampoco afirma que el crecimiento era consecuencia de una estrategia bien diseñada, o el protagonista era Pedro o algunos de los apóstoles que hacían cosas tremendas. No, era el Señor, era el Espíritu de Dios. Por eso es que vemos acá que esto produce humildad ante su señorío. El éxito de una iglesia no debe medirse únicamente por el número de asistentes. No, mis hermanos. Voy a descomprimir un poco. A veces los pastores se frustran, dicen, nosotros ya llevamos no sé cuántos años y no pasamos de 20 personas. ¿Sabe lo que yo daría por tener 20 personas hoy? Qué hermoso. Pero ¿saben qué, hermanos? El crecimiento lo da el Señor. Es un principio que Pablo dijo, uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y Pablo dice claramente en su epístola a los Filipenses, estoy convencido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, ni siquiera nosotros crecemos porque queremos crecer. El crecimiento espiritual nos da el Señor. O sea, te tengo que decir algo. Vos, hermano o hermana, estás en el nivel de crecimiento que Dios quiere que estés. Por más que te inscribas a todos los seminarios, todas las conferencias, que te compres todas las Biblias, estudies, que te leas todos los libros, no vas a crecer. Porque según la Escritura, el crecimiento lo da el Señor. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, pero Él abre el corazón como las Biblias. Él regala el arrepentimiento y la fe para que crean. Por eso es que Él añade a su iglesia. Porque es una tarea en la cual nosotros debemos saber reconocer qué es lo que Él está haciendo. Por eso es que al entender qué es la iglesia del Señor, para responder esa pregunta, esa palabra eclesía, que es justamente la palabra griega, que significa asamblea o congregación de los llamados, no describe un edificio. Como verán, no describe un edificio.
Tiene razón, pastor, ya no lo vamos a decir iglesia, vamos a decir templo. ¡Menos! ¿Y cómo le decimos? Está bien, dígale iglesia, no está mal, pero entienda lo que nosotros somos. Nosotros somos las piedras vivas, ¿sí? Algunos le llaman capilla, otros le llaman auditorio, otros le llaman lugar de reunión. No sé cómo le llaman, pero lo que tiene que quedar claro es el concepto de que no está hablando del ladrillo. Está hablando de quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque entrar a la iglesia de Cristo, hombres y mujeres, han sido llamados eficazmente por el Evangelio. Pues son los que van a perseverar, porque por esa puerta van a entrar miles y por esas puertas se van a ir 5.000. ¿Por qué? Porque los que entran a su iglesia, no entra nadie que no esté convertido. Al lugar de reunión, a la capilla, al tabernáculo, al aposento alto, como queramos llamarle, puede entrar muchas personas, pero no ese es el sentido, sino que el que entra por la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios, a quien concede el arrepentimiento y fe en Jesucristo. Por eso es que Jesús no anduvo con vuelta y él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No sé si alguno ha escuchado a este gran teólogo puritano Richard Baxter. ¿Alguno ha leído sus libros? Predicador reformado. Hace temblar, ¿no? Pero él dice una gran verdad. Él dice: es terrible irse al infierno sentado desde una banca a la silla, pero es más terrible irse detrás de un púlpito. Porque muchas personas están convencidas que son hijos de Dios por lo que hacen, no por quienes son, de acuerdo a la palabra del rey. Y este es el punto justamente, que Pablo describe que Dios es fiel, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Dios es fiel. Y la iglesia entonces no simplemente es un grupo de personas que cumple un acto religioso o una reunión o asamblea religiosa, sino que es la comunidad de aquellos a quien Dios ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y nos ha puesto como miembros de su cuerpo. Ya somos uno en Cristo Jesús. Todos los miembros tienen una historia distinta, pero nos hace uno solo en Cristo Jesús. Así que esto significa también que nos recuerda que esta definición de iglesia es mucho más que una reunión de los domingos. La reunión es importante porque allí es donde se expresa el cuerpo de Cristo en gratitud, en alabanza, donde todos escuchamos su propia voz a través de la predicación. Adoramos, aprendemos, servimos juntos, pero la iglesia sigue siendo iglesia aun cuando no nos reunimos. Usted sigue siendo iglesia cuando está en su trabajo. Usted sigue siendo iglesia cuando está en su vecindario, cuando está en la facultad, cuando está en su negocio. Usted sigue siendo la eclesía, es llamado por el Señor. Por eso es que nosotros vemos que la iglesia entra en la revelación del nuevo pacto, en el cual ahora sí se muestra Cristo en nosotros. ¿Vamos bien? Me quedan 6 minutos. Bueno, vamos a ver cómo seguimos. La iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Porque el antiguo pacto, Dios llamó a Israel para que fuese una nación apartada. Después léalo de Deuteronomio capítulo 7 y le dice: no porque ustedes fueran mejores que otros, eran los más insignificantes, pero Dios quiso salvarlos. Pero sin embargo, todas estas promesas, sacrificios y sacerdocios, el templo que usaban, apuntaban a una realidad mayor, y por eso Hebreo dice que cuando esto se da por viejo, se quita, porque está basado en el nuevo pacto, en mejores promesas, donde ya no andamos por figuras y sombras, sino directamente por lo real, Jesucristo el Señor. Por eso, hermanos, no podemos estar esperando que lo mejor venga. Lo mejor ya vino hace 2000 años y consumó la obra y ya vive en nosotros. Lo que estamos esperando es la glorificación con Él. Cuando la venida de Cristo se manifieste, Dios se reúne con un pueblo que Él mismo ha formado entre gentiles y judíos para la gloria de su nombre, con una misma fe, un mismo Dios, una misma esperanza. Ya no es la descendencia física de un pueblo, sino que es
el pacto de Dios y una promesa espiritual, la cual nosotros podemos ver con claridad. Y déjame decirle que el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, escribe algo maravilloso en su primera carta, allí en el capítulo 2, revelando quiénes somos nosotros en Cristo, en este nuevo pacto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: y vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso, mis hermanos, la iglesia se la ve en toda la Escritura, desde esta expresión, como dos maneras de entenderla. Una, la iglesia universal. ¿Saben que nosotros somos la verdadera iglesia universal del reino de Dios? Amén. Y no hablamos en portugués, ¿no? ¿Saben que nosotros somos la verdadera iglesia católica? La palabra católica significa la iglesia universal. Es la misma palabra. ¿Sabe usted que nosotros somos la verdadera iglesia católica? ¿Sabe que nosotros somos los verdaderos santos de los últimos días? Ya casi nadie dice amén, ¿no? Pero no estoy diciendo nada que sea falso. Es más, somos los verdaderos testigos de Jehová. Pero dejemos todo lo que son cartelerías para la gente que no lo entiende. Nosotros podemos ver que somos Cristo en Él. Porque nosotros, según Pablo en Colosenses 3:3, dice: pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo me voy a dar cuenta de lo que yo tengo? Cuando me vea muerto en Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, decimos, qué lindo. Y después, yo te busco. ¿A dónde busca? ¿Dónde? Él está en ti, está en mí. Pablo oraba a los Efesios en capítulo 1, dice: no dejo de orar, pidiéndole al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que se puedan dar cuenta y comprobar las riquezas en gloria que Cristo les ha concedido. Esto es como estar en una habitación llena de oro con la luz apagada. Y Dios me da una monedita. Pero cuando se enciende la luz, hermano, esto es mucho más grande. Es Cristo nuestro mayor tesoro. Por eso es que nosotros vemos que esa iglesia universal es real. Ustedes me conocen por primera vez. Yo no estoy conociendo a muchos de ustedes por primera vez, pero pareciera ser que nos conocemos hace años. ¿O no le pasa así cuando viaja a algún lugar? O cuando se encuentra con cualquier hermano de cualquier parte del mundo que es creyente. Usted se siente en familia. Eso no lo hace un club. Eso no lo hace una institución. No lo hace un partido político. No lo hace nadie más que Cristo. Porque en Él somos uno. Pero también se conoce como la iglesia local, que es la iglesia a la cual nosotros congregamos. La iglesia que se la ve que está en Filipos, en Éfesos, en Colosa, en Teatira, bueno, la iglesia local. La iglesia soplando vida de Frías es esta iglesia local. Y esta iglesia local también tiene un orden constitutivo, que es lo que vamos a ver después del break. Pero lo que quiero que quede claro es que la respuesta de qué es la iglesia quede claro para vos, porque de ahí va a determinar cómo vas a adorar, cómo vas a servir, cómo vas a predicar. Si las cosas no están claras, vamos a seguir corriendo detrás de una ilusión, donde ya es una realidad. Toda bendición espiritual está en Cristo Jesús. Y sabes, el Padre te puso ahí adentro, en Cristo. Y lo tenemos todo. Amén.